Muy bien. Y que estén ya listos, preparados, ya descansaron en el Señor. Ahora vamos a oír el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de los padres de la nación de Israel. Creo que nos ha llevado algunas enseñanzas para poder hablar y poder comprender un poco más acerca de esta nación, cómo nació, cómo desde el llamamiento de un hombre llamado Abraham de una tierra lejana, la tierra de Shinar, la tierra de los caldeos, desde allá Dios lo llamó para formar una nación que sería, dice la Biblia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y hemos estado estudiando por algún tiempo de esto y creo que en lo personal para mí me ha servido de mucha enseñanza para comprender cómo nació la nación de Israel. Y en esta ocasión vamos a abrir la Biblia en el capítulo 27 del libro de Génesis. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos, los demás ya vamos a ir allí avanzando conforme vaya surgiendo la enseñanza en esta tarde. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido y sus ojos se ofuscaron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y díjole: mi hijo. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cógeme una caza. O en otras palabras, ve y caza algo, cocínalo, hazme un guisado como yo gusto, tráemelo y comeré, para que te bendiga mi alma antes de que yo muera. Hasta ahí vamos a parar. Tomen sus lugares y quiero que estén muy cómodos para oír la palabra de Dios en esta noche. Pero sobre todo, ya saben, me gusta mucho su atención porque es de vital importancia tener una atención especial a la palabra de Dios. Todos listos para oír el mensaje en esta noche. En esta ocasión le hemos puesto: Abraham bendice a Jacob. Vamos a ver acerca de este acontecimiento. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se llevó a cabo esta bendición a Jacob? Donde Isaac bendice a Jacob. Estamos precisamente estudiando la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, que fueron los patriarcas de Israel, o los padres de la nación de Israel. De acuerdo a lo que acabamos de encontrar, Isaac envejeció y se había quedado ciego. Y pensó evidentemente que estaba cerca de su muerte, o que la muerte estaba cerca, y desde luego no esperaba que iba a vivir los otros más de aproximadamente 40 años que vivió después. No contaba con eso. ¿Y qué es lo que vamos a aprender en esta noche? Vamos a ver de qué forma se adelanta, porque realmente no estaba para morir. Como le menciono, vivió todavía 40 años más. Como pudo de alguna forma, habiendo conocido Isaac, o cómo es que habiendo él conocido la voluntad de Dios, estaba buscando una forma, escúchenme ustedes muy bien, de alterarla. Parece muy sencillo lo que acabamos de leer, pero vamos a ver acerca de este acontecimiento para ver
cómo es que él, habiendo entendido la voluntad de Dios, habiendo entendido la profecía, busca o trata la forma de alterarla y trata de actuar en contra de una profecía que Dios le había dado a su esposa Rebeca. Ustedes y yo, porque hemos estudiado este tema, ya sabemos perfectamente de que antes de que naciera Jacob y Esaú hubo una profecía. ¿Se recuerdan de esa profecía que se le dio a Rebeca cuando estaban sus dos hijos en el vientre? ¿Qué fue lo que sucedió? El menor le dijo, va a servir al mayor. ¿Qué estaba haciendo aquí Isaac? Cuidado con lo que estaba haciendo. Vamos a ver, para que Dios nos dé más revelación, más conocimiento acerca de esto. La profecía consistía en que el menor iba a servir al mayor. Y les reveló Dios que iba a hacer lo contrario a lo que estaba precisamente buscando o tratando de hacer Isaac, que sería realmente Jacob el que Dios había escogido para que fuera parte de los padres de la nación de Israel. Y escuchen ustedes, y no Esaú. Entonces, Isaac, ignorando las palabras de Dios que Dios le dio a Rebeca, y olvidando además que Esaú ya había vendido su primogenitura en Génesis 25-23, Isaac persistía en considerar a Esaú como el primogénito y tenía la intención de concederle la bendición de la primogenitura. Pudiéramos decir que eso era exactamente lo ordinario, lo que debería de haber sucedido, lo que debería de haber pasado, pero acuérdense ustedes, Dios a veces se sale de las cosas ordinarias para bendecir a otros. Por ejemplo, así como Dios le plugo en su sola potestad, no solamente redimir a los judíos, que es lo ordinario, porque dice la Biblia que a lo suyo vino. Jesucristo vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? El pueblo de Israel. Pero los suyos no le recibieron, entonces Dios tuvo que hacer algo extraordinario. Por eso es que ocasionalmente Dios puede salirse del ordinario en su sola potestad y que Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Sin embargo, encontramos que Jacob, a pesar de que Dios estaba demostrando que se estaba Dios manifestando y estaba saliéndose de lo ordinario, vemos que con todo y eso estaba peleando en contra de lo que Dios ya había determinado por profecía. Así que Dios en su sola potestad le plugo irse a los gentiles, a los que no éramos el pueblo de Dios. Y le dijo a la no amada, le dijo, amada mía, a nosotros, los que no éramos parte del pueblo, ni pertenecíamos a la nación de Israel. Como luego se dice que puede más la costumbre, ¿no? A veces puede más la costumbre que lo que Dios quiere hacer. Por eso nosotros tenemos que estar siempre listos y preparados para lo ordinario, para lo extraordinario que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Encontramos entonces, que Esaú no solamente despreció la primogenitura, sino que se casó con dos mujeres paganas, pisoteando totalmente la voluntad de Dios, la voluntad de su padre y despreciando la familia, trayendo mal testimonio a su familia. Y encontramos entonces aquí, en este cuadro, lo que nosotros acabamos de leer en la Biblia, encontramos que Isaac es retratado aquí como el padre
apapachador, que le dice: venga, mi querubín, lo voy a bendecir. Fíjese bien, qué interesante. Noten ustedes aquí que cuando Dios se sale del ordinario es porque quiere hacer algo diferente, quiere hacer algo nuevo, quiere bendecir de una manera diferente. Pero sin embargo, Isaac hizo su propia voluntad y no la de Dios. Él sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, y era el de bendecir a Jacob. Sin embargo, notamos que él está planeando dársela a Esaú. Pero notemos algo más importante aquí, en estos primeros versículos que hemos encontrado. Notamos que estaba actuando en secreto. Para que no se chepa, no, todo estaba tratando de hacerlo en secreto. ¿Cómo nos damos cuenta que estaba actuando en secreto? Que no llamó a nadie más, sino solamente a Esaú. Y esto nos demuestra que él estaba actuando de una mala manera. Estaba actuando en secreto. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos cuando Dios, cuando estamos nosotros conscientes de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que sucede cuando se actúa en secreto? Cuando actuamos en secreto y hacemos las cosas a escondidas, ¿qué es lo que realmente sucede? Esto yo lo puedo entender que solamente implica abiertamente de que estás actuando en contra de la voluntad de Dios. Cuando una persona quiere actuar en secreto es porque no ha entendido ni está consciente de la presencia de Dios, de que somos templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros y que no hay nada oculto que Dios no pueda manifestar. Jeremías capítulo 16, versículo 17 dice que los ojos del Señor están, o sea que todos están sobre sus caminos, los cuales no se le ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de los ojos de Dios. O en otras palabras, no hay nada oculto que Dios no lo pueda manifestar. Tenemos que entender estos principios para aplicarlos nosotros a nuestra vida y entender la importancia que tiene el servicio que nosotros le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaac dice: yo soy viejo, pero sin embargo utiliza una frase que no sabe cuál sería el día de su muerte. Pero sin embargo estaba sugiriendo que el tiempo ya era corto. Tenía 137 años de edad y el nene tenía 77 años. Imagínense usted, el querubín tenía 77 años, al que estaba apapachando. Aquí encontramos que no se trata de una persona que es una persona que ignora o que no entiende. Número uno, este muchacho no era un niño, era un semejante grandulón. Pero notamos que Isaac estaba ciego, por lo que quiso acelerar las cosas. Pensaba que en cualquier momento podría morir, pero notamos que se equivocó gravemente. Porque vemos en Génesis 27:5 algo que nosotros lo podemos entender y poder darnos cuenta que al tener este plan que él estaba llevando a cabo, su esposa Rebeca estaba escuchándolo. Génesis 27:5, estaba oyendo cuando estaba hablando con Esaú, y notamos
que es descubierto ese plan maquiavélico de Isaac de bendecirlo a escondidas. No sé si ustedes ya lo pudieron notar, pero se puede ver claramente que todo estaba siendo planeado de una forma a escondidas. Pero dice en el versículo 6 que inmediatamente Rebeca corre a avisarle a Jacob y le dice: tu papá está planeando bendecir a tu hermano mayor. ¿Por qué? Porque Rebeca sabía perfectamente que esto iba en contra de la voluntad de Dios. Y la pregunta: ¿qué debía de hacer Rebeca? ¿Qué le sugerirían a Rebeca a ustedes? Que está escuchando un plan que está llevando a cabo su esposo, que sabe que es en contra de la voluntad de Dios, y la pregunta es: ¿qué debería de hacer él? Quizás ir y hablar con Isaac y hacerle ver su error. Quizás decirle: acuérdate, mi amor, que Dios dijo que el menor iba a servir al mayor. Lo que estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios. No es el plan de Dios, te estás equivocando. Pero notamos que Rebeca no hizo eso. ¿Qué es lo que aprendimos en los mensajes anteriores? ¿Quién amaba muchísimo a Esaú? Isaac. ¿Quién amaba mucho a Jacob? Mamá. Y había una división. El preferido de cada uno de ellos. Yo creo que esa es una de las razones por la que ella no quiso actuar de la manera correcta. ¿Será que por eso ella no se atrevió a ir a decirle que debería de cambiar esa actitud y entender que no era el plan de Dios? A lo mejor le dice: pues es tu preferido, por eso lo quieres tú, que yo lo bendiga a él. Pero sin embargo, entendemos perfectamente que la voluntad de Dios para Jacob, si no se llevaba a cabo esta bendición, se acabaría y ya no habría las 12 tribus de Israel. Ella comenzó inmediatamente a planear por sus propios esfuerzos humanos algo dizque para ayudarle al plan de Dios, actuando equivocadamente. Y en los versículos 6 y 7 dice que habló con Jacob diciéndole lo que había escuchado y lo que estaba planeando su padre, e inmediatamente le dice: tráeme tú casa, ve a cazar, haz un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes de que muera. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que comienza a desarrollar un plan para que no se llevara a cabo la bendición sobre Esaú. ¿Por qué? Porque notamos claramente que Rebeca estaba convencida, de acuerdo a lo que le dice en los versículos 8 en adelante, cuando le dice: obedece mi voz, hijo mío, en lo que te mando, ve al ganado, tráeme allí dos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para que tu padre lo pruebe. Y tú llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitamos planear perfectamente cómo debemos de hacerle. Quizás me va a tentar mi padre y se va a dar cuenta que soy un burlador. Ahora sí, ¿verdad? Se dio cuenta que era un burlador. ¿Qué significa Jacob? Es usurpador. Usurpador. ¿Qué es lo que notamos con todo este plan? Que Rebeca estaba convencida de que su plan era un plan justo.
para que se llevara a cabo la voluntad de Dios. Entonces ve y le dice a su hijo, ve y casa. Pero ¿a dónde fue y se metió el hijo? Fue a cazar, se metió al corral. De hecho, cuando llegó a llevarle el guisado a Isaac, le dice, ah, qué pronto cazaste, ¿cómo le hiciste? Pues como nomás fue al corral y agarró unos cabritos. O sea que notamos en todo esto cómo no era tan fácil poder engañarlo. Por eso es que cuando comienza este plan, dice, ve al campo, ponte pieles acerca de tu papá, para que cuando te toque no te pueda distinguir. Él está ciego. Y si te pones pieles de chivo o de borrego o de cabrito en las manos, va a pensar que eres lampiño como tu hermano, te va a confundir. Y entonces tú vas a poder recibir la bendición, porque sabía que estaba ciego, que ya no distinguía muy bien las voces. Y cuando te toque con estas pieles, tu papá no va a distinguir quién es quién. Y entonces te va a dar la bendición a ti. Rebeca aquí no estaba confiando en que Dios era poderoso para intervenir milagrosamente. Pensó y dijo, pero sin embargo, los dichos populares de hoy en día, pero al cabo que al fin y al cabo, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Y esto también ha entrado hoy tristemente a la iglesia. Y esto lo notamos porque la obra de Dios debe de ser hecha a la manera de Dios, no a la manera nuestra. La obra de Dios tiene que llevarse a cabo como Dios la planeó y tiene que ser a la manera de Dios. La única forma de poder tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas tiene que ser a la manera de Dios, no con nuestros propios esfuerzos, no con nuestras propias capacidades, no con lo que nosotros pensemos que necesitamos hacer para ayudarle al plan de Dios, sino entender que Dios es poderoso para hacer milagrosamente lo que nosotros no podemos llevar a cabo. Perdón. Así es. Así que si lo hacemos a la manera de Dios, entonces vamos a entender que tenemos allí, desde ese momento, la bendición de Dios. Si la bendición de Dios está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestra iglesia, sobre mi vida, entonces Dios va a prosperar su obra, porque es nuestro Dios el que está en medio nuestro. Él es el Dios de la obra, Él es el Señor de la obra, Él es el dueño de las almas. Por eso dice la Biblia que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Dios no necesita nuestra ayuda, simplemente nos ama. Simplemente quiere usarnos. Simplemente quiere Él que seamos voceros de Él. Es lo único que Dios pide. No nos está diciendo que tú eres el gran, o la gran persona, o el gran músico, o el gran predicador, o el gran cantante. Él lo único que quiere es usarnos. Y eso debe de bastarnos para entender que es un gran privilegio poder servir en la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en esta tarde preciosa. Dios es el que prospera su obra, porque Él es el que está en medio de su obra. Si el Señor no edifica, en vano. Sin embargo, Rebeca estaba también equivocada en planear y en tratar de hacer la voluntad de Dios antes de tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver las consecuencias.
al final del mensaje, van a entenderlo perfectamente, la importancia que tiene de estar dentro de la voluntad de Dios. Porque si no lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, hay consecuencias si actuamos antes de tiempo. También se equivocó al guiar a su hijo Jacob, a mentir y a engañar a su propio padre. ¿Por qué razón? Por la desesperación por conseguir la bendición patriarcal. Por la desesperación de recibir esa bendición. Y notamos que lo único que estaba haciendo es engendrando para Jacob engaño. Estaba sembrando el engaño, la superchería, y que podría hacer pasar a Jacob por Esaú. Esto es algo que nosotros tenemos que analizarlo para que nunca nosotros nos salgamos de la voluntad de Dios. Y su madre respondió: hijo mío, sobre mí, vean ustedes en el versículo 13, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve, tráemelos. Sobre mí tu maldición. En otras palabras, yo me hago responsable de lo que pudiera suceder. Al aceptar su madre la plena responsabilidad por la estrategia engañosa y de llevar ella la maldición. Si esto se daba, notamos nosotros que si esto se llevaba a cabo, iba a caer una maldición sobre su vida. Pero sin embargo, Jacob consintió completamente y siguió al pie de la letra las instrucciones de su madre. En el versículo 18 dice que fue a su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob respondió a su padre: soy yo Esaú, tu primogénito. Yo soy Esaú, tu primogénito. Y le pregunta: ¿ha hecho como me dijiste? Levántate pues ahora, siéntate y come de mi casa para que bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que lo hallaste tan pronto? ¿Se recuerdan lo que les decía anteriormente? Qué buen cazador. Si el otro era el cazador y tú eras el que estaba siempre en el hogar, en las tiendas. Qué extraño que tan pronto encontraste una casa. Eso fue lo que se le vino a la mente a Jacob. Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. Escuchen ustedes lo que está diciendo. Por providencia divina y gloriosa lo casé bien rápido. ¿Ya le notaron? Ahora hasta involucró a Dios en sus mentiras. Por Dios bendito, mira, que estoy diciendo la verdad. ¿No han escuchado algo similar a eso? Qué tremendo es cuando caes en la mentira. Para poder tapar una mentira tienes que echarte otra. Es la única forma de poder tapar y tapar y tapar. Tienes que tapar las mentiras con mentiras. Por eso encontramos aquí exactamente este asunto. ¿Y qué hace? Acércate, le dice Jacob: ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó a su padre y le palpó y dijo: la voz es voz de Jacob. Vean ustedes qué interesante todo esto. Mas las manos son de Esaú. Mas las manos son de Esaú. Encontramos aquí hasta el versículo 25. Y le dijo: ¿eres tú, hijo mío, Jacob, Esaú?
estamos en el 23, y no conoció porque sabía, y no le conoció porque sus manos eran vellosas, mas las manos de Esaú, escuchen ustedes, y lo bendijo. Lo bendijo. Se hace pasar por su hermano Esaú. Hizo exactamente todo lo que su madre le dijo y se acerca a su padre, le toca, y Jacob acepta la bendición de su padre de una manera equivocada. Y esto inicia bendiciones, o pudiéramos decir que esto incluía bendiciones materiales. Número 1, consistía en bendición sobre las naciones, porque comienza a decirle claramente Jacob cuáles son esas bendiciones. Cuando encontramos que cada una de esas bendiciones que él estaba recibiendo, encontramos que también están las bendiciones familiares, y finalmente incluía la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, versículo 2, donde le dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Todo esto lo encontramos aquí en esta porción. Te van a servir los pueblos, versículo 29, naciones se inclinarán a ti, vas a ser el Señor de tu familia. A ti se van a inclinar los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Jacob acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido delante de Isaac, su padre, y entonces vino su hermano Esaú. Inmediatamente entra su hermano Esaú. Aquí es donde nosotros encontramos algo interesante. Aquí vemos ahora claramente, desde aquí en adelante, desde este versículo 30 al versículo 38, vemos perfectamente el pecado de Esaú, y que consintió en torcer, en cambiar la voluntad de Dios. Esaú es precisamente el tipo de cristiano que ahora quiere la bendición de Dios, quiere que Dios los bendiga, quieren hacer la voluntad de Dios, pero también quieren hacer su propia voluntad. Porque dice que después de que había bendecido a Jacob, entró su hermano y inmediatamente hizo también el guisado, lo trajo a su padre, y levantándose y llevándoselo a su padre, le dice: come de la casa de su hijo para que bendiga tu alma. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy tu hijo primogénito Esaú. Aquí vemos precisamente este acontecimiento para que entendamos la importancia que tiene mantenerse dentro de la voluntad de Dios, para que en el momento en que Dios te quiera bendecir, Dios no tenga que dejarte fuera de esa bendición. ¿Por qué razón encontramos que Esaú se perdió de esas bendiciones? Porque él había menospreciado la primogenitura. Precisamente menospreció todas esas bendiciones que le fueron dadas a Jacob por bendición de su propio padre. Pero vemos aquí el cambio de actitud de Esaú, como diciendo: siempre sí voy a querer que tú me bendigas. Y al escuchar Isaac estas palabras, dice el versículo 33, que se estremeció Isaac con grande estremecimiento y dijo: ¿quién es el que vino antes? Cogió casa y me dio, y comí de todo antes que viniese. Yo le dije: ahora será bendito. Vamos a ver qué es lo que está tratando de decir aquí Isaac. Ahora encontramos aquí que siempre sí quiero la bendición de Dios, pero quiero vivir como yo quiero.
quiero la bendición de Dios, pero no me interesa obedecer los mandamientos, no me interesa sujetarme a Dios, no me interesa vivir una vida moral y espiritualmente agradable delante de Dios, pero llega por la bendición. Sin embargo, encontramos que llega sin entender que esto era ya imposible. Escuchen, amados del Señor, que llegó en el momento en que era imposible que Dios lo pudiera bendecir, o que Jacob le diera Isaac le diera esa bendición. Cuando Isaac dice, yo lo bendije y será bendito, está hablando de algo irrevocable. Pero él en su mente no podía entender que era imposible, porque no se puede servir a dos señores. Si tú quieres la voluntad de Dios, requiere santificación. Si quieres tú la bendición de Dios, requiere consagración, requiere sacrificio, requiere obediencia. Porque Isaac es como aquel que viene al altar y dice, papito lindo, te amo, te adoro, te glorifico. Y hasta lloran, y hasta se quebrantan, hasta lloran delante de Dios. Pero sin embargo, al mismo tiempo haces lo que tú quieres. Amén. O sea, no se puede servir a dos señores. Tenemos que determinar a quién nosotros queremos servir. Si realmente Cristo es nuestro Dios, tenemos que servirle a Él, tenemos que adorarle a Él, rendirnos a Él, darle todo nuestro corazón a Él, para que cuando Dios quiera bendecirnos, no nos sorprenda como lo hizo con Jacob, con Esaú, perdón. Por eso es que cuando venimos así y tú quieres que así Dios te bendiga, y esto es exactamente lo que hizo Esaú. Y es una advertencia para cada uno de nosotros. Porque las cosas, dice la Biblia, que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Para que aprendamos a nosotros a adorar a Dios y no ser nosotros unas personas de doble cara, sino que seamos auténticos, reales, donde quiera que andemos, que la gente nos conozca como cristianos, como hijos de Dios, temerosos de Dios, que le servimos a Él, que verdaderamente le amamos y que demostramos con nuestro estilo de vida que sí, efectivamente, amamos a un Señor Dios todopoderoso, santo, que merece lo mejor de nuestras vidas. Dice en el versículo 33, yo le bendije y será bendito. Y aunque él le decía, yo soy tu hijo Esaú, yo soy tu primogénito, pero sin embargo encontramos a Isaac visiblemente conmocionado, cuando quedó al descubierto el escándalo con la llegada de su hijo Esaú. El padre, recordando las palabras, me imagino en ese momento que Dios le había dado a Rebeca en Génesis 23-25, empezó Isaac a recordar, acuérdate de la profecía que fue dada a tu esposa, que el menor serviría al mayor. Pero sin embargo, al tener este estremecimiento, es como un recordatorio de lo que realmente significa servir a Dios y no hacer nuestra propia voluntad. Porque Isaac estaba haciendo su propia voluntad. Por eso es que él rehusó retirar su bendición y afirmó de manera clara, de manera enfática su validez. Será bendito. Porque no me puedo esconder de mi Dios. Con esta estremecida que me di,
Dios me recordó que yo ya tenía este entendimiento, que yo ya tenía este conocimiento, que yo actué mal, que no fue la forma adecuada como la que yo actué. Me adelanté a Dios, no hice lo que Dios quería, y por eso Dios nos hace ocasionalmente estremecer hasta lo más profundo de nuestras entrañas para recordarnos que Él es el Dios de dioses, Señor de señores, y que no podemos hacer lo que nosotros queramos si es que queremos servir a Cristo. Escúchenme ustedes, si es que quieres servir a Cristo, tienes que entender cuál es su voluntad. Es lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos comprender la voluntad de Dios. Es con lo que más luchamos, entender la voluntad de Dios. Será bendito. Y más adelante le dice claramente a Isaac, a Esaú, a Isaac, a Esaú. Más adelante le dice: aquí yo lo he puesto por Señor tuyo. Así que a tu hermano servirás. Se dio cuenta Isaac del error que había cometido, pero escúchenme ustedes, él lo hizo a tiempo. En los versículos 37 al 40, Esaú estaba quebrantado emocionalmente. Le pregunta a su padre que si no tiene por ahí entre sus cosas otra bendición. Y dándose cuenta que todo lo que había hecho en el pasado ahora estaba cobrando cheque. Todos los errores que había cometido en el pasado estaban ahora pasando factura sobre su vida. Ahora entendemos que sus pecados lo habían alcanzado. Comenzando, número uno, por vender su primogenitura por un plato de lentejas. A lo mejor comenzó a recordar: yo fui el que comencé esta caída, equivocándome, no tomando en cuenta la bendición de Dios. Porque muchas veces nos cuesta a nosotros entender. Por eso cuando suceden cosas a nuestro alrededor, tenemos nosotros que hacer un análisis. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no siempre Dios nos atribula. A veces nos atribulamos por causa de lo que nosotros hacemos en el pasado. O estamos nosotros sufriendo las consecuencias de nuestros errores. Y a pesar de que él creía que podía engañar a su padre diciéndole: me robó la primogenitura. Es más, dice, ya me ha engañado, dice 2 veces. En el versículo 36 creo que es. Ya van 2 veces que me engañan. No es cierto, tú le ofreciste la primogenitura. ¿Sí o no? Increíble, ¿no? 2 veces me has engañado. Y trata de hacerle entender a su padre que le había robado la primogenitura y que ahora le estaba robando la bendición. Por eso encontramos aquí que estaba mintiendo y estaba llorando por las consecuencias. Escuchen ustedes lo que escribió el escritor del libro de los Hebreos acerca de este acontecimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vamos a ver aquí lo que sucedió y vamos a tratar de tener un esclarecimiento más profundo acerca de lo que es la voluntad de Dios. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por esa raicita muchos sean contaminados. Aquí vemos
la forma en que se expresó de su hermano. Una persona amargada. Aquí vemos la expresión de una persona que está amargada, y escuchen ustedes, algo que es de acuerdo a la palabra de Dios, algo que es contagiosísimo. Es muy contagiosa la amargura. Sobre todo si la persona amargada hasta llora. Las lagrimotas que le salen y está aventando amargura. A lo mejor la persona que no esté preparada se va a conmover y va a decir, realmente está sufriendo. Ay, pobrecito, pobrecito. Pero sin embargo encontramos que en el versículo 16 dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. No es cierto que lo había engañado 2 veces. ¿Qué familia, no? Una familia que había sido una familia, ¿qué? De bendición, ¿se recuerda? En nuestras enseñanzas anteriores. Ahora una familia dividida. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado. Y dice que no se encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Con lágrimas. Aquí encontramos, escuchen ustedes la forma en que se expresó de su hermano. Una persona amargada, despotriza. Una persona amargada saca de adentro lo que trae ahí por años, por meses, guardado ahí dentro en su corazón, y en el momento oportuno sale todo lo que hay dentro de ese veneno, que ha estado guardado quizás por mucho tiempo ahí, revelando su condición interior, revelando lo que hay dentro de su interior. Y de acuerdo al escritor de los Hebreos, esto es un estorbo, porque lo procuró con lágrimas, porque no es cuando tú quieras arrepentirte. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque no es cuando tú creas que puedes cambiar, no es voy a pasar la vida y después me arrepiento. No puede ser. Es cuando Dios te habla a tu corazón. Cuando hoy oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es el tiempo en el que Dios está tratando contigo, está tratando con tu vida. Aleluya. Es cuando Dios dice, si Dios te habla hoy es el día de tu salvación. Es el día que tienes que aprovechar. Vemos que todas las bendiciones cayeron sobre Jacob, pero también encontramos, escuchen ustedes, las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este tipo de actitud que tomaron Rebeca e Isaac? Que los 2 hermanos tuvieron que separarse porque aseguró que si se topaba a su hermano lo iba a matar. ¡Wow! Increíble. Increíble. Aseguró que lo iba a matar. Dice que aborreció a Esaú, a Jacob, versículo 41, por la bendición con que le había bendecido. Y allí dice, lo voy a matar. Lo amenaza de muerte. Vean ustedes las consecuencias cuando se actúa, fuera de la voluntad de Dios.
consecuencias tan tremendas, tan impresionantes, cuando se viola. Esto quiero ponérselo en sus mentes y en sus corazones. Cuando se viola la voluntad de Dios. Y aquí vemos los resultados en Esaú, en Jacob y en Rebeca. Pero lo peor para Isaac, porque era el padre de familia, era la cabeza de familia. Es lo peor que pueda suceder, que los hijos se quieran matar, que los hermanos se quieran matar uno con otro. Tuvieron que pagar las consecuencias de tal modo que Rebeca nunca más volvió a ver a Jacob cuando le dijo: huye, porque tu hermano te quiere matar. Ya nunca jamás lo volvió a ver. ¿Qué podemos nosotros sacar de esta enseñanza? La importancia que tiene entender que el que viola la voluntad de Dios se mete en graves problemas espirituales, morales, que lo van a alcanzar en algún momento de sus vidas. Así que no seamos, como dice Hebreos 12, 15 al 17, como Esaú. No hay que menospreciar la voluntad de Dios. No hagamos lo que hicieron Isaac, lo que hizo Rebeca. Como decíamos en nuestro mensaje anterior, provocaron nuevamente a ira a sus hijos. Qué increíble. Démosle gracias a Dios en esta noche. Pónganse de pie, por favor.